¿Qué es la Ley Federal del Trabajo? Hablar de leyes para muchos resulta aburrido y muy complicado, pero es necesario por lo menos entender los conceptos básicos, ya que estos rigen cualquier vínculo que tú como empleado estableces al momento de ser contratado por una empresa. Debes tener presente que no se trata nada más de llegar a la oficina y desempeñar tus actividades. Hay muchos trámites que cumplir, derechos y obligaciones que tienes como trabajador, así como los que tiene el empleador contigo. Vámonos desde el principio. ¿Qué es la Ley Federal del Trabajo? Podemos entender que la Ley Federal del Trabajo son disposiciones legales que regulan las relaciones obrero-patronales, es decir, donde se especifica qué tienes que hacer como trabajador y a qué tienes derecho. Y lo mismo respecto a lo que tu jefe le toca hacer. También en esta ley se protegen las garantías individuales del hombre y se deja muy claro que no se pueden establecer distinciones entre los trabajadores por motivos de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina, política o condición social. Los conceptos fundamentales. El trabajo está consagrado en la ley como un derecho y un deber social. En este se exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presenta, y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Así como si fuera definición de diccionario, en esta ley y para términos legales se determinan conceptos para aquellas partes que forman la relación laboral, trabajo, trabajador y patrón. La subordinación. Respecto a la subordinación, se ha entendido como aptitud que tiene el empleador para impartirle órdenes al trabajador y exigirle su cumplimiento para dirigir su actividad laboral e imponerle los reglamentos internos de trabajo a los cuales debe someterse, todo dirigido a lograr el objetivo misional trazado. En cuanto a la dirección y coordinación de los contratos de prestación de servicios como modalidad contractual estatal, el artículo 14 de la Ley 80 de 1983 establece que la Dirección General y la obligación de ejercer control y vigilancia de ejecución del contrato recaerá en las entidades estatales. Al respecto, la segunda ha sostenido que entre contratante y contratista puede existir una relación de coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual puede incluir las siguientes situaciones: un horario, el hecho de recibir una serie de instrucciones de superiores, tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación. De acuerdo a lo anterior, el Tribunal Administrativo enfatizó que la subordinación es determinante para diferenciar el contrato laboral del contrato de prestación de servicios, puesto que es la mencionada característica la que fija la independencia del contratista de administración pública y que no genera el derecho a las prestaciones sociales. Ingreso ordinario. Es la entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a aumentos del patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de este patrimonio. La principal preocupación en la contabilización de ingresos ordinarios es determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. Esta norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para que los ingresos ordinarios sean reconocidos. También suministra una guía práctica sobre la aplicación de tales criterios. Esta norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: venta de bienes, la prestación de servicios
y el uso por parte de terceros de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y dividendos. Normalmente, el criterio usado para el reconocimiento de ingresos ordinarios en esta norma se aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias es necesario aplicar tal criterio de reconocimiento por separado a los componentes identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la operación. Ingresos extraordinarios son aquellos que provienen de los acontecimientos especiales, por ejemplo, los impuestos, las tasas o un negocio inesperado por parte de una persona o una emisión de bonos por parte de un gobierno. También son aquellos recursos de carácter excepcional que provienen de la enajenación de bienes nacionales, de la concertación de créditos externos e internos o de la emisión de moneda. Son todas aquellas percepciones que provienen de actos eventuales para cubrir gastos también eventuales. Son extraordinarios los ingresos fiscales no recurrentes, tales como los provenientes de operaciones de crédito público, de leyes que originen ingresos de carácter eventual o cuya vigencia no exceda de 3 años y de la venta de activos propiedad del Estado. Gastos extraordinarios. Son gastos no habituales, excepcionales y no esperados que se producen a raíz de la actividad empresarial o que repercuten en esta. Están recogidos dentro del Código Contable 678. Son un tipo de gasto diferente a las corrientes y que en la mayoría de los casos tenemos la posibilidad de deducirlos de alguna forma. Tipos de gastos extraordinarios. Dentro de los gastos considerados excepcionales y que se salen de lo normal, tenemos los que podemos recoger dentro de los siguientes apartados reflejados. 1. Gastos por inundaciones. Cuando en nuestro negocio suframos daño por una inundación, los gastos que se acarreen y las pérdidas son de consideración extraordinarias, con lo que podrás incluirlos como gastos de este tipo y tener la posibilidad de desgravar fiscalmente estos cargos. Gastos por sanciones. Cuando tengamos sanciones que influyan sobre nuestra actividad empresarial, como por ejemplo un embargo o una sanción por no presentar un determinado impuesto en plazo, podremos reclamar los gastos que nos conlleven. En este caso, es mejor consultarlo, ya que no todos estos tipos de gastos son susceptibles de ser deducibles. 3. Gastos por multas. Las multas son incidencias que se pueden producir en nuestro negocio sin que nosotros lo tengamos controlado, por lo que si aceptamos es el pago, ya que sin ese nuestra actividad podrá quedar paralizada. En estos casos podríamos incluir estos pagos como gastos excepcionales para nuestro negocio. También es recomendable estudiar con determinado estos casos. 4. Gastos por incendios. Al igual que las inundaciones, los incendios son un tipo de incidencia que no tenemos contemplada, ya que son algo que no es normal que nos suceda, con la que, de tener la mala suerte de no sufrir uno, podemos declarar los gastos de este para poder descontarlos. Este tipo de gastos extraordinarios, en la mayoría de los casos, son deducibles de alguna forma, bien sea mediante el peritaje de las pérdidas o la sustitución de los activos para la empresa. Es muy importante que se tenga en cuenta ese tipo de gastos y si en algún momento llega a ocurrir alguno de los casos, se ponga en conocimiento de un gesto o se pregunte a un asesor fiscal. El salario. El salario, paga o remuneración es la suma de dinero que percibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. El pago puede ser mensual, semanal o diario, y en este último caso recibe el nombre de jornal, del término jornada. El salario tiene mucho que ver con el ISR. El ISR es el impuesto sobre la renta. En México es un impuesto directo sobre la ganancia obtenida, es decir, por la diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas obtenido en el ejercicio fiscal. Este impuesto debe ser pagado de manera mensual por medio de los pagos provisionales, o sea, a cuenta del impuesto anual, al Servicio de Administración Tributaria o a las oficinas autorizadas por las entidades federativas, según lo marque la ley y la normatividad en materia de coordinación fiscal entre la Federación y las entidades federativas.
El impuesto sobre la renta entró en vigor el 1 de enero del 2002, abrogando la ley que había estado vigente desde el 1 de enero de 1981. Esta ley tiene su reglamento correspondiente. Para efectos del ISR, los salarios son los ingresos que obtienen los trabajadores por la prestación de un servicio personal subordinado, los cuales, además del salario en estricto sentido, incluyen también cualquier prestación que el trabajador obtenga derivado de la relación laboral, tales como la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las percepciones recibidas a consecuencia de la terminación laboral. En este contexto, el asalariado es la persona física que percibe salarios y demás prestaciones derivadas de un trabajo personal subordinado a disposición de un empleador. Como se advierte, lo característico de un asalariado es la prestación de un trabajo personal subordinado, lo que implica 3 elementos. 1. La obligación del trabajador de prestar su trabajo realizando actos en beneficio del patrón. 2. La subordinación, que implica que el trabajador se encuentra bajo la dirección y dependencia del patrón, quien decidirá cómo, cuándo y dónde se realiza el trabajo. 3. Y último, la remuneración del trabajo por parte del patrón. Esta remuneración se conoce como salario. Y por consiguiente, daremos a conocer cómo se calcula el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto. De acuerdo a la ley del ISR, el pago está obligado a las personas que residan en México, radiquen en el extranjero con un establecimiento en el país, residentes en el extranjero que perciben ingresos de fuentes de riqueza de México. ¿En qué tipos de ingresos se paga el ISR? Casi todos los ingresos que se les tiene que restar el impuesto, como salarios percibidos, arrendamiento de inmuebles, así como su construcción y venta, actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos, ingresos por comercialización y o fabricación, u premios obtenidos. Para sacar un ISR mensual, vamos a ocupar la tabla de tarifa de ISR y la tarifa de subsidio fiscal. En el periodo, siempre y cuando sean más de 28 días, pondremos el mes completo, o sea, 30 días. La base gravable aquí es de 8,000 pesos. El límite inferior lo sacaremos de la tabla del ISR, que aquí viene siendo 4,910.19. Aquí está. El excedente lo sacaremos de la resta de 8,000 menos el límite inferior. El porcentaje sobre excedente se saca de la tabla. Aquí está, 10.88%. Se pone aquí y el impuesto marginal se saca de la multiplicación de 3,089.81 por 10.88%. Queda un total de 336.17. La cuota fija se saca de aquí, de la tabla de ISR, que da 288.33. Aquí está. Se suman estas dos y te da el ISR. Aquí checamos si tiene subsidio de empleo. Y aquí nos dice que si es mayor de 7,382, no tiene subsidio al empleo. Entonces aquí su igual a ISR de descuento sería 624. Entonces el impuesto a retener serían 624.50, que se le descontarán de la base gravable. Ahora sacaremos
el ISR de la primera quincena. La base gravable es de 1,500 pesos y el periodo es de 15 días, pero nosotros lo ocupamos mensual, entonces vamos a multiplicar por 30.4, que nos saldrá la base gravable de 3,040. La base gravable y el límite inferior lo sacaremos igualmente de las tablas de estas. El límite inferior aquí es 578.53. Aquí está. El excedente será la resta de estos dos, que da un total de 2,461.47. El porcentaje sobre excedente igualmente lo sacaremos de las tablas, que es 6.4%. Aquí está. El impuesto marginal será la multiplicación de 2,461.47 por 6.40%, que da un total de 157.53. La cuota fija la sacaremos también de la tabla de tarifa de ISR, que da 11.11. Aquí está. El ISR será la suma de estos dos, que da 168.64. Bueno, en el subsidio del empleo nos vamos a las tablas, a la de tarifa de subsidio fiscal, y aquí tenemos que es 3,040. Entonces está aquí. Este es como el porcentaje que tenemos. Entonces aquí dice que en el subsidio al empleo es 406.62. Aquí tenemos 406.62, que nos da un total de el subsidio a pagar de 237.98. Y para sacar el ISR simplemente tenemos que multiplicarlo por 30.4, que nos dará 117.42 en la primera quincena.